Bienvenidos, aquí estamos junto a ustedes para invitarlos a descubrir una de las naciones más bellas, más interesantes y enigmáticas de la Tierra, por su historia, por su cultura y su geografía. Israel es un país creado en 1948 bajo el auspicio de la ONU y de las potencias occidentales. Se localiza a orillas del mar Mediterráneo en su margen oriental. Limita al norte con el Líbano, al sur con Egipto y el Mar Rojo, al este con Jordania, el territorio palestino de Cisjordania y el Mar Muerto, y al oeste con la Franja de Gaza. Antes de introducirnos al tema a profundizar, queremos mostrar un breve recorrido por los lugares más emblemáticos de la tierra de Israel. Hoy vamos a hablar acerca de los montes de Israel. Uno de los montes a quien vamos a mencionar es el monte de la Tentación. Este monte se eleva desde el desierto de Judea a 3 kilómetros al noroeste de Jericó, en Cisjordania, no lejos del Mar Muerto. A los pies del monte crecen palmeras y exuberantes vegetación. Antiguamente se describía este lugar como la ciudad de las palmeras, porque bíblicamente, una vez que Jesús fue bautizado, fue llevado por el Espíritu al desierto y fue en este monte donde Satanás tentó a Jesús. Porque dice en Mateo 4:8, otra vez le llevó el diablo al monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo. Monte Hermón, el monte Quirmón en hebreo, es la montaña más alta de Israel con 2.700 metros. Sus picos son visibles desde el mar de Galilea a casi 100 kilómetros de distancia. Este monte forma la frontera noreste de Israel con Siria y Líbano. Las laderas meridionales del monte Hermón se conocen como los Altos del Golán en Israel y su parte norte pertenece a Siria. El monte Hermón ha marcado la frontera norte de la tierra prometida. Deuteronomio capítulo 4, verso 48 y Josué 11, 17 encontramos esta parte. La influencia de este monte es muy importante,
ya que el rocío del Hermón es vital para la zona del Jordán y sobre el monte de Sión. En el período del invierno es muy importante, ya que su influencia es clave para preparar la tierra para así poder sembrarla y en primavera poder cosechar. La zona de Samaria y Galilea son muy influenciados por este monte. De hecho, la zona más fértil de Israel es la zona norte. Los vientos provenientes del norte son húmedos. Otro punto importante es que el deshielo del Hermón produce la fuente del Jordán y llena el lago de Galilea. Desde la zona norte proviene el Aquilón, viento norte, que es frío a causa de la nevada del Hermón. Actualmente es una zona turística muy importante. Con respecto a los acontecimientos históricos, encontramos en Deuteronomio capítulo 3, verso Moisés derrotó allí a Og, rey de Basán. En Mateo 17, verso 1 al 8, encontramos que Jesús tomó a 3 de sus discípulos, Pedro, Jacobo y Juan, y fueron a una montaña para orar. Este acontecimiento va a ser muy importante porque es aquí donde vamos a encontrar al monte Quirmón como el monte de la transfiguración. En Mateo 16 nos marca la confesión de Pedro: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Es muy importante saber que en la época de Jesús, la ciudad de Cesarea de Filipos se ubicaba al pie del monte Quirmón. Esto va a ser muy importante desde el punto de vista histórico, religioso y un punto de referencia geográfico en la región. Respecto de los acontecimientos de manera profética, vamos a encontrar en 2 de Pedro, capítulo 1, verso 17, que Pedro va a afirmar la experiencia en el monte Quirmón o en el momento de la transfiguración. Isaías 42:1 encontramos que la profecía habla acerca de este hecho y luego vemos la profecía cumplida en los evangelios y ratificado por el apóstol Pedro, un testigo presencial del hecho. El Monte Carmelo es una cordillera en Israel sobre el mar Mediterráneo, que tiene una forma triangular y mide 26 kilómetros de largo y 7 kilómetros de ancho y una altura aproximada de 550 metros. Es una hermosa cordillera, donde los rocíos densos que vienen del mar Mediterráneo causan el crecimiento espléndido de la vegetación que permanece verde todo el año, un fenómeno no muy común en Palestina. Este hecho le da la razón de su nombre, jardín de árboles frutales o jardín de fruta. En tiempo de flores, todo el Carmelo está cubierto con una hermosura como si fuese un vestido de muchos colores. Desde tiempo primitivo ha sido considerado el monte de Dios. Es por esta razón que el Monte Carmelo está declarado Patrimonio de la Humanidad, gracias a su inescrutable valor ecológico. Sus laderas tienen una diversidad biológica impresionante que lo convierten en un oasis de vida, además de sus cavernas y cuevas con importantes restos arqueológicos. En la actualidad hay edificios de interés y muy importantes para el turismo, como el monasterio de Elías, una gruta donde se dice vivió Elías y esculturas de maderas que representan al gran profeta. El Monte Carmelo bíblicamente es muy importante, ya que es en este lugar donde Elías contendió con los profetas, conforme a la palabra en Reyes 18:19. Mientras la sequía azotaba a Israel, Elías solicita que los 450 sumos sacerdotes de Baal se reúnan en el Monte Carmelo. En el monte matan a un buey, construyen altar y Elías propone que el Dios invocado, pagano o el Dios verdadero, prenda fuego al sacrificio. Ese sería el Dios único y verdadero, donde Dios responde la oración de Elías consumando totalmente el sacrificio en el altar. También es en el Monte Carmelo donde Elías ora para que termine la sequía y venga la lluvia, como lo dice en Reyes 18, 41 al 45. El monte Tabor se encuentra en la región de Galilea, a unos 10 kilómetros de Nazaret y algo más del lago Tiberíades.
El nombre de este monte se le dice ombligo y tiene una altura de 588 metros. Está ubicado en la región de Galilea, a unos metros nada más de una elevación ubicada en la parte de la cordillera sur de Nazaret y al norte del valle de Jezreel. Es una de las montañas más altas de la Baja Galilea. Este monte se describe como uno de los montes más elegantes porque nos permite una vista única desde allí. Fue en este monte, en Jueces 4:14, donde las tribus de Israel se congregaron allí en la época de Débora. Los cananeos se reunieron probablemente en el lado opuesto del valle de Jezreel y Barak estaba al frente del ejército israelí juntamente con Débora en contra del ejército sísara. En el Salmos 89, versículo 12 dice: el norte y el sur tú los creaste, el Tabor y el Hermón cantarán en tu nombre. El monte Gerizim y el Ebal, también conocidos como el monte de la bendición y el monte de la maldición, se trata de dos montañas gemelas en la ribera occidental del río Jordán, en el centro de Israel. El monte Ebal hacia el norte y el monte Gerizim hacia el sur, juntos forman el valle de Siquem, un lugar muy importante en la historia de Israel. El monte Ebal, en cuanto a altura, es más alto que el Gerizim, con 938 metros sobre el nivel del mar, unos 60 metros más que el monte Gerizim. Está compuesto principalmente de piedra caliza, que provoca formaciones de superficie escarpada y muchas cavernas y cuevas. Cuando hay precipitaciones en la cara norte del Ebal, se produce un efecto visual rocoso y árido hacia el valle de Siquem. El monte Gerizim, a diferencia del Ebal, es muy fértil de cara al valle de Siquem, ya que el agua corre por su ladera y da vida al valle. Ambos proporcionan un contraste visual para los israelitas muy importantes al oír las bendiciones y las maldiciones pronunciadas en el libro de Josué capítulo 8, las ordenanzas dadas por Moisés en Deuteronomio capítulo 11. Respecto de este monte Gerizim, será un lugar sagrado para los samaritanos, porque ellos creían que era el lugar sagrado y elegido por Dios para el templo. Ellos creían que era el lugar donde se le pidió a Abraham que sacrificara a Isaac. También creían que allí fue el lugar donde Jacob tuvo su sueño, en lugar de Betel. Los samaritanos construyeron su propio templo en el monte Gerizim en el siglo V antes de la era común, el cual fue destruido por los asmoneos en el siglo II antes de la era común. Es interesante lo que encontramos en Juan capítulo 4, ya que vemos el relato del encuentro de Jesús con la samaritana y la conversación en cuanto a la ubicación de un lugar de adoración. Jesús va a traer la verdadera interpretación. Los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad, sin importar su ubicación. Monte Oreb o Sinaí. Este está situado al nordeste de Egipto, entre África y Asia. También llamado Oreb, es una montaña situado al sur de la península de Sinaí, de una altura aproximada de 2.285 metros. El monte Sinaí es conocido como el principal sitio de revelación divina en la historia judía, ya que es en este lugar donde Dios se le apareció a Moisés y le dio la Torá, que es la ley principal para el pueblo de Israel. En este monte han sucedido los acontecimientos más importantes de toda la historia humana. En el monte de Sinaí es donde Moisés cuidaba los rebaños de Jetro y llegó hasta el monte de Dios, que se llamaba Oreb, y vio allí una zarza ardiendo, como dice Éxodo capítulo 3, versículo 4,
donde nos describe el llamamiento de Moisés, donde Dios lo escoge como libertador para el pueblo de Israel que estaba en esclavitud bajo el poder del imperio egipcio. Es también en el monte Sinaí donde Moisés guió a Israel y donde le fue dada la ley, la Torá, por Dios. También la importancia del monte Sinaí, Horeb, porque es allí donde Elías huyó de la ira de Jezabel, escondiéndose en una cueva, y es donde tuvo una manifestación y una visión de Dios, el cual se le presentó como el silbido apacible, conforme la palabra en Primero de Reyes, capítulo 19, versículo 8 al 18. De aquí la importancia de este monte para la cultura y la historia del pueblo judío. Siguiendo con la historia del patriarca Moisés, tenemos también el monte Nebo. El monte Nebo es un afloramiento rocoso elevado en el reino de Jordania, a 9 kilómetros al nordeste de Madaba y a unos 26 kilómetros del Mar Muerto. El monte es famoso por ser el lugar bíblico donde Moisés pudo mirar la tierra prometida, pero nunca pudo entrar a ella, como lo explicita la palabra en Éxodo capítulo 34. Deuteronomio 34 dice: Moisés subió al monte Nebo desde las llanuras de Moab para ver la tierra de Canaán. Dios le mostró toda la tierra prometida, pero le dijo que pertenecería a sus descendientes y que la vería, pero nunca podría cruzarla. A Moisés se le negó la entrada a esta tierra porque había desobedecido a Dios, no confiando en él. El monte Nebo está localizado en las cercanías de la ciudad de Madaba y cuenta con una gran importancia a nivel histórico, religioso y cultural, porque también es el lugar no solo donde Moisés contempló la tierra de la promesa, sino donde también Moisés murió, pero su cuerpo nunca fue hallado. Hasta el día de hoy, su tumba no ha sido encontrada. El monte Calvario o Gólgota es una notable colina al norte de la ciudad de Jerusalén, apenas afuera de la puerta de Damasco. Tiene una cueva conocida como Gruta de Jeremías, la cual está llena de descripciones del Calvario o Gólgota, que está cerca de Jerusalén, pero a las afueras. Al oeste de la colina está el sepulcro judío cortado de la roca, lugar donde fue sepultado Jesucristo. Este es el lugar donde está el templo del Santo Sepulcro. En el monte Calvario o Gólgota hay una ladera roscosa parecida a una calavera, al nordeste de la iglesia del Santo Sepulcro, y allí la tumba del jardín en Jerusalén. ¿Cuál es el significado de Calvario o Gólgota? Vía crucis, suplicio, tormento, sufrimiento, martirio, pesadumbre. El Calvario, también conocido como Gólgota, fue un sitio que se encontraba cerca de las murallas de Jerusalén. Era un lugar de ejecución pública y es el lugar donde fue crucificado el Mesías. Como lo dice en la palabra en Mateo 27, versículo 32 al 56, Marcos, capítulo 15, del 21 al 41. Cristo fue sepultado también en un sepulcro, en una tumba, dentro de este monte, como lo relata Marcos, capítulo 15, versículo 42 al 47. Y también como relata Mateo 28, del versículo 1 al 10, podemos ver que también se da la resurrección de Jesús. El monte Meguido, junto con las ciudades de Azor y de Geser, dominaba en un tiempo una de las principales rutas militares y comerciales que unían a Asia y a África. Meguido, situada entre las otras dos ciudades, era la que ocupaba la posición más estratégica. Caminos naturales, pasos de montañas
y carreteras convergían de todas direcciones en el valle de esta ciudad. Según se explica en la fuente La Geografía Bíblica, está ubicada en una encrucijada de carreteras, una de las principales del mundo antiguo. Megiddo dominaba una gran llanura que se extiende unos 32 kilómetros, serían unas 20 millas al noreste de la cordillera del Carmelo. ¿Saben que en invierno el agua de la lluvia que desciende de las montañas hace crecer el río Sison? Por esta razón, la región era llamada también el Valle Torrencial de Sison, según en Jueces 4:13 y en el libro Geografía de Israel. Dice que las aguas del invierno, el suelo del valle, pueden convertirse en un gran barrizal. No obstante, en el tiempo seco del verano, esta extensa llanura era un lugar idóneo para los ejércitos militares de los carros de Israel, según nos menciona Cantar de los Cantares 6, 11 y 12, que las tropas militares también se podían reunir en este lugar. En los tiempos antiguos se edificaban las nuevas viviendas sobre las ruinas de las antigüedades. Es por esta razón que desde una vista del monte Megiddo tiene como estrategia una ubicación muy particular, ya que es comprensible que este nombre se relaciona desde tiempos primitivos con la idea de un campo de batalla. En realidad, se dice que la antigua palabra hebrea para Megiddo significa lugar de encuentro o asamblea de tropas. La connotación profética de este monte es que en el último libro de la Biblia, en Apocalipsis, la revelación de Jesús, se registra una visión en la que los reyes de la tierra habitada son reunidos para la guerra del gran día del Dios Todopoderoso, el Armagedón, montaña de Megiddo. Apocalipsis 16, versículo 16. El Monte de los Olivos. Este monte está ubicado en el valle de Kidrón, al este de Jerusalén, y fuera de sus murallas se encuentra el Monte de los Olivos. Desde que Jesús ascendió a los cielos, es impredecible ir al mirador de este lugar y contemplar tan belleza vista. Este monte justamente está cargado de un significado bíblico que cita en el Antiguo Testamento, un lugar primeramente donde David lloró la muerte de su hijo Absalón, en 2 de Samuel 15:30 y en el capítulo 16, verso 14. También está relacionado con la vida de Jesús, que solía caminar por allí. En Mateo 24:35 nos habla de que Jesús fue allí mismo donde enseñó acerca de la destrucción de Jerusalén, de su segunda venida y del fin del mundo. Sin duda, este lugar es el más visitado por los turistas. El nombre que recibe como Monte de los Olivos justamente proviene de los árboles de olivos que rodean este monte. Tiene una altura de 815 metros y tiene como parte de la frontera occidental del desierto de Judea. Como verán, este monte en realidad sirve como una especie de separador entre la región montañosa, las montañas de Judea y las montañas de Jerusalén y el desierto de Judea. Por último, este monte es mencionado en el libro de Zacarías como uno de los montes principales de batalla en el que Jesús asentará sus pies en aquel día. En Zacarías 14:4 nos dice: y se afirmará sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos. El monte Moriah, ubicado en la ciudad vieja de Jerusalén, es uno de los montes y territorios más importantes del planeta. Es un lugar sagrado para judíos, para cristianos y musulmanes. Antiguamente, las asociaciones al mundo bíblico y su historia, vamos a encontrar su mención en el libro de Génesis capítulo 22,
En el versículo 5 encontramos que Abraham dijo a sus siervos que tenían que esperar con el asno en ese lugar. Y dijo, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y dice después, más adelante, que Abraham va a tomar la leña del holocausto y lo puso sobre Isaac, su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y ambos fueron juntos. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá del cordero para el holocausto, hijo mío, e iban juntos. Después dice que cuando llegaron al lugar, cuenta la Biblia y la historia, que Abraham va a edificar un altar y va a colocar a Isaac, su hijo, ¿sí?, sobre el altar y sobre la leña. Y en el momento en el que Abraham extiende su mano para sacrificar a su hijo, cuenta las escrituras que el ángel del Señor le dio voces del cielo y le dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Más adelante, Abraham va a llamar a ese lugar Jehová Jireh, que es el monte del Señor será provisto. Más adelante, en el libro de 2 de Samuel, capítulo 24, vamos a encontrar que David va a comprar este lugar como un sitio para construir la casa al Señor. Hablando del templo, este templo va a servir como lugar central de adoración por aproximadamente 400 años, hasta la destrucción del templo por los babilonios en el 586, antes de la era común. Luego de los 70 años del exilio, el pueblo vuelve a edificar un templo, ¿sí?, en el mismo lugar, ¿sí?, que es el templo de Zorobabel, donde encontramos registros en el libro de Esdras y Nehemías. Más tarde, Herodes el Grande va a construir en el mismo lugar el templo, ya conocido como el templo de Herodes o el segundo templo, hasta el 70 años después de la era común, en que los romanos van a destruir este templo. Entonces, cuando vemos la historia y vemos en el caso de la historia de Abraham y Isaac, encontramos un ensayo profético de que en ese lugar, en la zona del monte Moría, iba a haber un sacrificio, y él dijo que el Señor se iba a proveer de un cordero. Ese cordero que es Cristo mismo, que fue crucificado dentro de la zona del monte Moriah en sus cercanías. Encontramos un lugar sumamente profético, ¿sí? Encontramos que, por ejemplo, en las señales de antes del fin, ¿sí?, encontramos que en el templo del Señor también se encontrará la abominación desoladora, ahí en Mateo capítulo 24, versículo 15, ¿sí?, donde Daniel también lo va a hablar y lo va a profetizar en el capítulo 12, versículo 11. Entonces esto nos habla de que si bien hoy en el monte del templo no está el templo, ya que fue destruido en el año 70 por los romanos, y hoy encontramos el Domo de la Roca, ¿sí?, un lugar muy importante para los musulmanes, ¿sí? Tenemos la certeza de que hay un tercer templo que se va a construir, y en ese tercer templo es donde se va a ofrecer la abominación desoladora, ¿sí?, como fue profetizado por el profeta Daniel, ratificado por nuestro Señor Jesús, y comenzará una etapa muy, muy fuerte de persecución, ¿sí?, para los judíos y también para la iglesia. Respecto del Domo de la Roca, quiero mencionar esto porque si hay algo que se va a encontrar dentro del Domo de la Roca es la piedra fundacional. Entonces el monte Moriah va a ser un lugar muy importante a nivel mundial, ya que no solamente para la parte histórica, sino lo que proféticamente representa este monte para nuestra fe.
y para lo que será que vendrá en los próximos años. Por último, hablaremos del monte de Sión, uno de los montes también más bellos de Israel. El monte de Sión comienza en el 2 de Samuel 5:7 y 1 de Crónicas 11:5. Este nombre es una de la ciudad jebusea de Jerusalén, capturada por David y llamada por él y otros la ciudad de David. Posiblemente estaba originalmente en el Cerro Oriental, pero tradicionalmente se considera que estaba en el cerro sudeste de la ciudad. Podemos decir entonces que Sión significa en el hebreo castillo o fortaleza. Acerca de este lugar, el monte es una colina baja y ancha adyacente al lado sur de la ciudad vieja de Jerusalén. El monte de Sión se conecta perfectamente con el barrio armenio de la ciudad vieja a través de la puerta de Sión. Durante cientos de años ha tenido un gran significado y un papel muy importante en las Escrituras y en el segundo templo de Jerusalén. El monte de Sión se encuentra fuera de las actuales murallas de la ciudad vieja de Jerusalén. La Biblia nos describe que este monte es una montaña muy especial, ya que se ha considerado como una tierra santa para Jehová cuando David hizo que se trasladara allí el arca sagrada, que se encuentra dicho en 2 de Samuel 6:17. Más tarde la designaron a Sión, como que abarcó el recinto del templo ubicado en el monte Moriah, donde se llevó el arca durante el reinado de Salomón. Y en realidad este término se aplica a toda la ciudad de Jerusalén. Como el arca estaba relacionada justamente con la presencia de Jehová, según en Éxodos 25:25 y Levíticos 16:2, Sión era el símbolo de la realidad celestial. Se hablaba de Sión como el lugar de la morada de Dios. Salmos 9:11, Salmos 74:2 y Salmos 76:2, que dice: su habitación es en realidad Sión. En Salem está su tabernáculo y su habitación está en Sión. Este salmo es el salmo de Asaf. Esto hizo que Jesús entrara en Jerusalén cabalgando sobre un pollino y se presentara como el rey en Sión, en cumplimiento a la profecía del profeta Zacarías, capítulo 9, versículo 9. Solo un resto respondió de forma favorable a dicha entrada de Jesús, ya que los líderes religiosos lo rechazaron como el rey. Es evidente que este monte, donde el Cordero, donde Jesús, está en pie junto a 144.000, descrito en Apocalipsis 14, 1 al 3. Él está sobre el monte de Sión y sus pies están sobre él. ¿Por qué Dios eligió este lugar? Salmos 32, versículo 13 al 14. Porque Jehová ha elegido a Sión, la quiso por habitación para sí. Este es para siempre el lugar de su reposo. Aquí habitaré, lo he querido. Por lo tanto, era ahí donde el Mesías, cuando viniere, habría de establecer su reino universal. Entonces podemos decir que es en este monte donde Cristo volverá a la misma ciudad una vez que lo rechazó y donde fue crucificado. El mundo todavía tiene que contemplarle en toda su gloria y en su majestad. Por esta razón, Jesús volverá al mismo lugar donde fue coronado de espinas para ser declarado allí mismo en ese lugar el Rey de Reyes y Señor de Señores.